Hola, bienvenidos a Jesús es Vida Podcast. Qué alegría que te puedas conectar con nosotros. Te invitamos a disfrutar de un nuevo capítulo y esperamos que sea de bendición para tu vida. Hola Iglesia, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo podcast. Es el capítulo 3, si no me equivoco, de nuestra serie de podcasts. Le damos la bienvenida a todos quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y también a todos los que están escuchando a través de nuestro Spotify. Estamos contentos ya de estar en varias plataformas digitales. El mensaje del día de hoy, el podcast, la conversación se trata y se llama Lo mal que hace escuchar podcast. Lo mal que hace escuchar podcast. Es un nombre bastante paradójico, polémico, sí, y estamos aquí con Romy. Ya el podcast es de ambos, no puedo decir que es de la iglesia, pero ¿qué tal, Romy? Muy buenos días. Donde lo estamos grabando es buenos días. Buenos días a todos. Como ya saben, soy Romina Herrera, de profesión psicóloga, y un gusto estar por acá nuevamente, Muchas por gracias. estas tierras de sol. ¿Algún dato? Un dato tuyo que no sepamos. Años de servicio psicológico. Psicológico, me titulé el 2017, así que 18, 19, 6 años. 6 años. 6 años trabajando principalmente con adolescentes, niños y algunos adultos. Pero también tú has hecho terapia. Sí. Así como clínica, decirlo Así es. Así que el día de hoy a todos, como decíamos, le damos la bienvenida, le invitamos a que puedan estar compartiendo este podcast y vamos a hablar de lo mal que hace escuchar podcast, pero no solamente lo mal que hace escuchar podcast. Y alguien va a decir qué sentido tiene que alguien que graba un podcast le ponga el título Lo mal que hace escuchar podcast. En la actualidad hay muchísimas lo que se llaman fake news o como noticias falsas y hay mucho contenido en el cual nosotros podemos acceder en el día a día, que sin lugar a dudas, o sea, es un hecho de que todo lo que nosotros consumimos de una otra forma va a determinar nuestra toma de decisiones, la forma quizá en que nos sentimos y para muchos el futuro. O sea, ahora hay muchísimas, yo sé, Romy, tú, ambos somos consumidores de todo tipo de contenido en YouTube. Me encanta YouTube, de la plataforma que es la única que puedo consumir. Y no sé si cuántos están ahí mirando y podemos hablar incluso de televisión, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, Netflix, plataformas de, bueno, ahora existe Paramount, un HBO, más, Star, Amazon, muchísimas, no sé si me va alguna. Disney, ay, verdad, yo también me gusta mucho ver películas. Y cómo todo eso que consumimos va a determinar al final nuestro día a día. La forma en que pensamos, la forma en que nos sentimos, determina también muchas veces sin darnos cuenta, y ahora podemos empezar a introducir en eso, pero todo esto va también, el tema de querer saber, ¿cierto? En las plataformas digitales nos entregan, y Internet también, muchísima información en cuanto a lo que queramos saber. O sea, todas las personas que están escuchando el día de hoy este podcast es porque quieren saber algo, ¿cierto? Pero cuando uno, por ejemplo, está con algunos síntomas, y a mí me pasó en pandemia, que yo tuve COVID psicológico unas 100 veces, yo creo. Entonces yo ponía en Internet cómo saber si tengo COVID. Y me aparecían algunos tests, me aparecían algunos síntomas, y así en relación a cualquier cosa. Si a alguien le duele el estómago, pone dolor de estómago. ¿Qué significa? De primera te aparece cáncer. Cáncer etapa 4, al borde de la muerte. Y eso hace que uno ande todo el día mal. Y después te sale un anuncio de ataúd. Claro, y después todo el rato anuncios de ataúd en Instagram. Ataúdes a bajo precios, Black Friday, ataúdes y cosas así. No sé si a usted le ha pasado. Entonces, hoy día queremos conversar de eso un poco, de cómo el consumo muchas veces de estas plataformas, de este contenido a veces basura, afecta, y por qué existe en nosotros una necesidad de saber. ¿Por qué es tan jugoso a veces
la farándula? ¿Por qué queremos saber constantemente todo lo que nos pasa, lo que estoy sintiendo y cómo ya la gente se autodiagnostica? O sea, ya ha disminuido quizás las personas que van al doctor. ¿Para qué voy a ir al doctor si yo pongo mis síntomas en internet y ya sé lo que tengo? O sea, ahora yo sé que muchas personas padecen de depresión y ansiedad, pero hay muchas personas que se autodiagnostican con depresión y ansiedad y dicen, pero fuiste al psicólogo, fuiste al psiquiatra. No, pero es que yo vi en internet o yo vi un TikTok de una persona que tenía lo mismo que yo y él dijo que tenía ansiedad. Entonces yo tengo ansiedad. Y yo por eso digo, yo sé que para muchos es real, pero ahora todo el mundo tiene ansiedad. Todos los niños son TEA. No sé si has escuchado así como que hay un niño que es un poco inquieto, debe ser TEA. Es que yo vi que es TEA. O la persona que es ordenada y no, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que efectivamente, bueno, en ciertos puntos existe un sobrediagnóstico y además que la ansiedad, por ejemplo, en sí tampoco es un diagnóstico, es una sintomatología, una emoción más compleja, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, está el tema del sobrediagnóstico y también está el tema de que se ha tomado justamente por el acceso a la información con mucha liviandad ciertos diagnósticos que son de carácter grave. Con mucha liviandad yo he escuchado decir que personas, no, es que esta persona es bipolar, cambia constantemente de carácter. Y el trastorno afectivo bipolar es un trastorno súper grave, que reviste mucha gravedad, un trastorno de la afectividad. Claro. Entonces pasa eso, que tenemos mucho acceso a mucha información, pero no la tomamos porque no lo sabemos y no tenemos tampoco cómo saber la seriedad de las cosas y cómo eso también puede afectar, por ejemplo, a alguien que efectivamente tiene un trastorno afectivo bipolar. O la persona que es muy ordenada, no, un trastorno obsesivo compulsivo, es TOC, y conlleva mucho malestar emocional tener ese diagnóstico, o sea, y por supuesto que una persona simplemente por ser ordenada no lo es. Entonces pasa esto. Pero, y ahí en relación porque necesitamos saber, porque queremos diagnosticar, ¿por qué existe en nosotros, tú como psicóloga, esta necesidad constante? Porque quizás muchos se puedan sentir identificados con lo que yo estoy diciendo en relación a que yo cuando pensaba que tenía COVID, tenía, no sé, como un malestar corporal y de repente, y que la garganta, y que esto. Y a veces me autosaboteé y me llegué a hacer un PCR y cuando ya el PCR salía negativo, se me iban todos los síntomas. Sugestión. Sugestión. ¿Por qué existe esta necesidad de saber de en general? O sea, además de saber lo que me pasa, de adquirir información muchas veces. Yo pienso que tenemos que abocarnos a 2 puntos. El primer punto es que efectivamente todo lo que yo hago en mi presente responde a lo que he aprendido a lo largo de mi historia, a mis experiencias, es decir, mi pasado interfiere o canaliza de algún modo mi presente. Y mi presente de igual manera mi futuro. Entonces, si yo he sido una persona que generalmente soy sugestiva, probablemente lo que yo consuma y mis redes sociales van a estar llenas de opiniones de doctores, de ciertas, como tú dices, aplicaciones que diagnostiquen, etc. Entonces, siempre lo que yo vaya consumiendo va a responder a quién yo soy o he sido. Y de alguna manera es igual, es como un círculo finalmente, porque va a llevar a que yo continúe siendo de esta manera o incluso más. Porque mientras más consuma esta información, más sugestiva efectivamente me voy a sentir. Entonces yo creo que eso es súper importante, entender que las redes sociales van a venir a responder a una necesidad que yo tengo, que probablemente surgió por mi historia, por circunstancias que viví, por mi crianza, por mis intereses, pero yo creo que más por el lado de las necesidades que de los intereses, y eso, y tenemos que ser súper claros en decir que va a repercutir sin duda alguna en muchos aspectos de mi presente y de mi futuro. Y lo otro que yo creo que es algo que pasa mucho es que tenemos acceso a tantas cosas, materiales e inmateriales hoy en día, y de manera tan rápida que es muy fácil que vayamos generando psicoadicciones, como por ejemplo psicoadicción a ciertas redes sociales. Y cuando no las tenemos, se genera una sensación de vacío. Y esa sensación de vacío hace que después tú busques y quieras llenar aún más
Es decir, más que antes, como una recaída, por Claro. decirlo de alguna manera. Claro. Entonces yo creo que algo que pasa mucho hoy en día es el tema de la sensación de vacío, cuando no consumo o cuando no obtengo algo que yo considero una necesidad de la que muchas veces dependo, Ujú. como una especie de adicción, insisto, y que las redes sociales en general vienen a responder a necesidades que tengo. Y Claro. para eso también es súper importante ser conscientes de que todo queda en nuestra memoria. Ya. Y ahí existen varios tipos de memoria. Sí, miren, es importante entender que tenemos dos tipos de memoria. Una a la que podemos acceder a voluntad y otra a la que accedemos de manera automática. Ujú. Está la memoria inconsciente y la memoria consciente. La memoria inconsciente o no declarativa y la memoria consciente o declarativa. La memoria no declarativa es a la que no podemos acceder a voluntad y a nuestros a deseo, Ujú. sino que es automática. Claro. Y en esta tenemos dos tipos. Tenemos la memoria procedimental, que es donde almacenamos todo aquello que hacemos constantemente, como por ejemplo andar en bicicleta, es algo que no se te olvida. Claro. Tú tomas una bicicleta y después lo haces de manera automática. Ujú. Caminar, alimentarte, son cosas que uno hace de manera procedimental, automáticamente. Y está otro tipo de memoria que yo considero que es súper interesante, que es la memoria somática emocional, que es donde yo memorizo las sensaciones y las emociones que experimento frente a determinados eventos o situaciones de mi vida. Y esta memoria de igual manera se activa frente a esos estímulos o frente a esas actividades o acciones que puedan ocurrir. Tenemos la memoria a la que podemos acceder en base a nuestra voluntad, que es la memoria semántica, donde está toda la información que obtenemos de nuestro entorno. Quién soy, cómo es la gente que me rodea, cómo es el mundo, palabras, el lenguaje, etc. Y está la memoria episódica, que es la capacidad que yo tengo de poder narrar hechos de mi vida. Soy Romina Herrera, tuve una infancia así y asá, después estudié en tal universidad, psicología, y ese fue el mejor tiempo de mi vida porque me sentía muy bien. Claro. Ahí entraría la memoria somática emocional, ¿cierto? O al revés, lo único que no me gustaba de la universidad era exponer, me ponía muy ansiosa. Claro. Probablemente siempre que yo me pare delante de gente me voy a poner ansiosa porque eso quedó en mi memoria somática emocional, para que se entienda un poco más. Claro. Y como a esa no accedo a voluntad, entonces se activa en sí Claro. misma. Lo que quiero decir con esto es que a veces tenemos tan interiorizado en nuestra rutina diaria estar en una red social o consumir contenido en Netflix que no estamos siendo conscientes de que de verdad eso va a quedar en nuestra memoria y que de verdad eso le va a ir dando un sentido a nuestra experiencia y también en cómo eso nos hace sentir. Y otra cosa que también es muy importante mencionar, que no lo mencioné, es la memoria de trabajo o la memoria integrativa. Tenemos la amígdala, ya se nos ha enseñado eso muchas veces, que es la que nos hace experimentar emociones como el enojo, el miedo. Y al lado de la amígdala está el hipocampo. Y en el hipocampo tenemos una parte que está relacionada a la memoria episódica, que es esta que nos permite narrar hechos de nuestra vida. Y tenemos también la memoria de trabajo o integrativa. La memoria de trabajo lo que hace es buscar la información o lo que nos sirva de la memoria entre todos los tipos de memoria que mencioné y toma una conclusión. Es decir, la memoria de trabajo nos permite reflexionar. Claro. El pensamiento está súper ligado a la memoria de trabajo, que es la integrativa. ¿Y qué pasa? Si yo me siento muy ansioso o estoy disgustado por alguna situación, se va a activar mi amígdala y mi hipocampo se va a... Como retraer. Exactamente. Claro. Por ende, mi memoria integrativa no va a funcionar de buena manera. Si yo estoy consumiendo constantemente información que me pone ansiosa o ansioso, entonces mi memoria integrativa no va a estar funcionando bien. Y probablemente las decisiones o los pensamientos que van a surgir asociadas a esa información que consumí van a ser súper desadaptativos. Claro, porque, por ejemplo, una persona que constantemente está buscando enfermedades, por ejemplo, ¿qué le pasan? No, es que me duele el brazo y un problema súper grave, y que le duele esto es súper grave. Esa búsqueda en internet o en cualquier tipo de plataforma
no le produce una sensación agradable, al contrario. Así es. O sea, y es como una ironía, porque se supone que se busca información para hallar una respuesta la cual te traiga una quizás paz o Solución. una solución, pero al final te genera absolutamente lo contrario. Porque el título que quisimos poner es porque no existe ningún tipo de filtro para la información que cualquier persona quiera subir a internet, por lo cual puede haber tanta mentira, y existen muchas mentiras, tú las has visto, psicológicas, de fórmulas de cómo sanar, vemos pero en toneladas de cosas bíblicas, eclesiásticas, cosas que no son. Entonces alguien, hablábamos recién antes de hacer el podcast de cómo estos test que existen, o sea, dolor abdominal, ¿te duele esto? Sí. ¿Te duele esto otro? No. ¿Sientes mareo? No. ¿Sientes sí? Ya. Y al final uno pone así, resultado, cáncer de colon etapa 4. O puede ser que solo tengas un malestar. Así Exacto. Que solo tengas hinchazón, porque te comiste 2 kilos de repollo ayer. Justamente, yo creo que pasan dos cosas. Bueno, la primera es que efectivamente, si algo me genera mucha ansiedad, ya, lo que tú dices, me duele el estómago desde la mañana porque ayer en realidad me fui de farra o Claro. fui al McDonald's y me comí 2 hamburguesas, ya me siento mal, lo googleo, me sale cáncer, por ejemplo. Me comí un completo la Copec con Por un su- chocolate caliente. Por supuesto que eso me va a hacer sentir muy ansiosa, muy angustiada. Olvídate que me voy a poder acordar de un versículo bíblico. Porque lo No voy a dijiste poder recién de acceder. la amígdala y el hipocampo. No voy a poder acceder a mi memoria semántica y recordar todos los versículos bíblicos o las promesas que se me han dado, que me vienen a decir que voy a tener una vida larga, una vida buena de la mano de Dios. Entonces, solamente me voy a quedar con esa información a priori. Claro. Mi memoria de trabajo no va a poder funcionar y sacar una conclusión, porque igual es una información chocante. Sí, absolutamente. Y eso también es súper importante. Si yo me imagino que mi esposo me engaña, voy a sentir exactamente lo mismo que sentiría si él lo hace. No, y alguien puede decir, se mete a Google, a cualquier parte, así, ¿cómo saber si mi esposo me engaña? También. Entonces después, el algoritmo, porque no sé si todos saben, pero el algoritmo que funciona Internet y todas las plataformas digitales es que según nuestras búsquedas, después te va lanzando cosas relacionadas con esa búsqueda, de todo Exacto. tipo. Y así va armando una estructura de lo que aparece en tu pantalla de inicio de cualquier plataforma digital, sea Instagram, YouTube. Entonces obviamente si uno pone, ¿cómo saber si mi esposo me engaña? Después te van a aparecer videos. Exacto. 10 cosas para saber si tu esposo te engaña. Y uno dice, ¿viste? Me apareció. Y un abogado, divorcios. Claro, divorcio. Entonces, El anuncio de un abogado a precio... y a veces personas pueden pensar que este algoritmo es Dios. Sí, Dios me puso este video porque algo debe estar pasando. Y me imagino que también, no me imagino, pero esto llamado algoritmo, que lo que utiliza la internet para poder darnos el contenido que quizás nos va a tener ahí como metido, de la misma forma funciona quizás también nuestra mente, lo que albergamos en nuestra memoria, como en nuestro historial, porque en cada plataforma uno puede ver el historial de lo que ha buscado y en base a ese historial te va a dar un resultado. Nuestro historial de memoria de lo que consumimos va a ser luego lo que vamos de una u otra forma a echar mano en algún tipo de momento de crisis. Exactamente. Que es lo que estamos hablando recién. Exactamente. Y por eso es súper importante, y es lo que quería decir, tener súper en claro que lo que yo me imagino me genera una emoción de igual manera que si eso pasara en la realidad. Entonces imagínate el grato favor que nos hacemos y que le hacemos a nuestra salud mental y a nuestra espiritualidad también, constantemente estando o sometiéndonos a información que nos daña emocionalmente y que realmente nos afecta, porque es igual a que pasara. Claro. Insisto, no hay diferencia entre que yo piense que algo me pasa a que realmente me pase, porque el cerebro no puede identificarlo. Claro. Si nosotros controlamos nuestra mente. Entonces yo creo que es súper importante lo que justamente tú dices, porque a eso va a ser a lo que le vamos a echar mano. Y por eso en el principio mencionábamos que nuestro presente se basa en lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, es decir, en base a nuestro pasado. Y que nuestro futuro se va a basar también en nuestro día a día. Y yo creo que
justamente hay tanta información que vamos consumiendo y no vamos racionalizando o no nos vamos dando cuenta o no vamos concientizando cómo esto nos está haciendo sentir. Claro. Y yo creo que sería súper importante quizás detenernos y evaluar realmente qué grado de bienestar me está generando pasar mucho tiempo en redes sociales comparándome con otros o accediendo a información que me hace presuntamente parecer enferma o enfermo. Claro. Entonces yo creo que eso es súper, súper importante. Y hacer las cosas con sentido también. Porque todas estas personas que suben contenido de dietas, teología, psicología, de cualquier cosa. Construcción. Te claro. Te hacen parecer fácil construir con cosas recicladas el tema un de los autos. edificio. El otro día yo vi una persona que subía un tips respecto a un reloj. Mira, con este reloj tú puedes hacer tal cosa. Y dije, yo tengo el mismo reloj. Y lo traté de hacer y era mentira. Yo dije, Internet miente, es real, así como la televisión y las redes sociales. Y para estas personas, quizás sus formas psicológicas le han funcionado, a algunos le ha funcionado, como hablábamos, quizás, o viven de una forma bíblica o teológica, de como ellos hablan en el video, porque ha pasado mucho en la iglesia, y pasa mucho, me imagino, en todas las iglesias, que llegan hermanos o hermanas diciendo, hoy vi en YouTube que un pastor dijo que se debe tomar la Santa Cena una vez al año, y nosotros la tomamos todos los meses. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Vi en YouTube un pastor que dijo que está mal que los cristianos tomen, y nosotros en la iglesia tomamos la Santa Cena con vino. Entonces, y ahí como que venimos de una otra forma a refutar, y ahí también es como también, no voy a entrar en discusión en esos temas que dije porque Sí, da... tendríamos para ver 100.000 podcasts. Y es una discusión sin fin. Creo que es la cultura de cada país, de cada iglesia, de cada denominación es diferente. Pero en relación a lo que decía, y lo conversamos antes, y yo decía, no sé si decirlo, porque creo que los cristianos me refiero a seguidores de Jesús, de Cristo, somos muchas veces muy débiles en nuestras convicciones y también muy ignorantes. Y yo me incluyo, porque yo me he visto muchas veces angustiado por cosas que he visto en las redes sociales, en internet, siendo que yo, una persona que toda la vida he estado en la iglesia, toda la vida he leído la Biblia, que para mí, y espero que para todos los que están escuchando, es la verdad absoluta, es la palabra del Señor, es una guía para nuestras vidas. Y a veces por cosas que puedo leer de alguien que dijo, o a alguien y eso hace dudar de muchas veces de mi fe, lo que dices tú. Cuando tengo momentos de aflicción, cuando tengo tormentas, porque todos aquí pasamos por crisis, por momentos malos en la vida, echamos mano a veces a lo que vimos en un video en YouTube y no a la palabra viva, como dices tú, se nos dio promesa, sabemos quizás versículos y no somos capaces de aplicarlos porque mentalmente nuestro cerebro está utilizando un mecanismo diferente y que estamos haciendo uso, al final echando mano a un video que vimos, cuando en ese momento de crisis el Señor tiene versículos específicos para situaciones en las cuales podemos estar atravesando. Hay personas que el día de hoy pueden estar atravesando temor en sus vidas, y la palabra del Señor dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor, dice que así mismo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces dormir confiado, me haces vivir confiado. Pero de repente nos ponemos a ver un video, 10 pasos para vivir sin temor. Y digo, pero ¿dónde quedan al final nuestras convicciones? O sea, un simple video puede hacer que nuestra fe y nuestra estructura cambie totalmente por algo por un post que vimos ahí en Instagram o un TikTok. De repente, sí, yo creo que eso pasa porque yo creo que quizás no estamos bien cimentados. Si una casa se construye sobre la tierra, claro, probablemente se va a ir moviendo y se va a ir corriendo. Pero si nuestro cimiento es fuerte y firme, entonces la casa va a permanecer ahí. Claro, y es importante, yo creo que psicológicamente también lo respalda el punto de filtrar. O sea, sí, desechar... bueno, yo creo primero que también tiene que ver con nuestra identidad, tener clara nuestra identidad. Porque si mi identidad es ser hija de Dios,
entonces probablemente no me va a importar mucho lo que diga algún doctor por ahí en las redes sociales, o no me va a importar mucho lo que se me diga, porque voy a ir a echar mano a mis cimientos, a mis bases, Correcto. a mi identidad. Entonces yo creo que también tener mucho acceso a información hace que tu identidad no esté tan clara tampoco, porque ves ya información en contra de esto, de tal punto, y después ves información a favor de eso, y las dos cosas te parecen Claro, válidas, claro. porque siempre en las redes sociales también hay un tema de convencimiento, te quieren convencer de, y quizás la toma de decisión igual se ve afectada o alterada, porque es muchísima información, y yo creo que nuestro cerebro tampoco está creado para recibir tanta información y verla de manera tan superficial, sobre todo cuando reviste importancia. A propósito de lo que tú decías, imagínate para una persona con depresión, con el trastorno diagnosticado, y te sale un tips que diga abraza un árbol todos los días. No digo que esté mal, efectivamente Claro, el contacto con la naturaleza ayuda, Sí. pero no te vas a mejorar Correcto. de un diagnóstico tan importante abrazando un árbol. No, y está Entonces, lleno, oye, hay una... es que de verdad abrazado un árbol, llevo un mes abrazando un árbol y me siento igual. No, Claro. no es la solución, no es la respuesta. Entonces yo creo que es una súper buena herramienta, sí, pero no puede ser mi brújula y mi guía. Algo que es tan abstracto en muchos Claro. aspectos. Porque en la actualidad para muchos se le ha dado muchísima más credibilidad a que lo vi en internet, es que yo leí en YouTube, y ahora peor, es que vi un TikTok. Fuente TikTok. O sea, ahora muchas personas, y lo dicen como que te están leyendo la Biblia, o sea, ¿y quién te dijo eso? Es que lo vi en un TikTok. Claro. Pero si un TikTok lo puede subir cualquier persona, o sea, no hay ninguna certificación de por medio, no hay una revisión de profesionales, de teólogos que hayan dicho, entonces, por eso era el título que queríamos poner el día de hoy, lo mal que hace escuchar podcast, porque de ninguna forma alguien puede prohibirte qué es lo que tú vas a ver o qué es lo que tú vas a escuchar, pero cómo eso, la importancia de entender cómo eso va a determinar nuestra forma de pensar, y de la misma manera nuestra forma de vivir. Nuestro día a día. Si yo consumo súper temprano información que es nociva para mí, que me hace sentir angustiada, probablemente va a ser mi estado emocional durante el día, como mi clima emocional, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que por eso y tenemos que ser súper reflexivos y también tomar importancia a cómo nos sentimos en nuestro día a día. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, trabajar, universidad, colegio, amistades, deporte. Sin embargo, yo creo que tenemos que tomarnos un tiempo para evaluar cómo me siento en mi día a día y cómo ciertas cosas me hacen sentir. Y probablemente si somos conscientes de lo que estamos pensando y ese pensamiento me hace sentir emocionalmente mal, evaluar de dónde saco esa información también, porque es obvio que nada que salga de la Biblia me va a hacer sentir triste. Efectivamente el Espíritu Santo nos convence de pecado y todo, pero eso me va a edificar. Que a ese punto quería llegar, porque, y ahí en su caso usted puede hacer súper práctico esto, o sea, ver noticias 1 hora, dígame cómo se va a sentir. Estar en las redes sociales 1 hora. Cuando nadie dice que podamos tener cosas malas, pero a veces también existe esto del estado de la comparación, y que hay cosas que te generan angustia, y hay personas, yo me he encontrado muchas veces con personas, y mal, es que vi un video que si no encuentro mi media naranja antes de los 30 años, me voy a quedar solo o sola para toda la vida. Y su vida se acabó ese día. Y eso no es real, o sea, de verdad. Por Si a supuesto. eso a la persona le funcionó, y estoy diciendo como un caso que para muchos pueda sonar exagerado, pero ahí está lleno de videos así, está lleno, o sea, repleto. Y haga la prueba viendo un video así, ¿cómo se va a sentir? Lo que me dices tú, reflexionar en cómo me siento cuando yo consumo este contenido y tengo un momento, ni siquiera 1 hora, 20 minutos de oración. Léase un capítulo de la Biblia. Léase uno de los 4 evangelios, qué sé yo. ¿Cómo se va a sentir? Y ahí es como también cuando nos acercamos como a la fuente de vida eterna también, que es nuestro Señor. Y no estamos diciendo que solo seamos consumidores de la Escritura, o sea, cierre todas sus redes sociales y no haga nada más que leer la Biblia. Sí, quizás por un tiempo a veces está bueno, pero
pero qué es lo que realmente, lo cual va a estar, como decías tú recién, fundamentado en nuestra vida. Y qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal, y ser también sabios en elegir. En realidad esto no me está edificando, me está destruyendo a nivel emocional, a nivel cognitivo, en mis relaciones interpersonales, en mi físico, porque si yo siempre estoy ansiosa, eso igual repercute, qué sé yo, en mi colon, Claro. en mi piel. Entonces creo yo que hay que ser sabios en elegir. Este pensamiento, ¿de dónde viene? Viene de TikTok, viene de Instagram. ¿Y cómo me está haciendo sentir? ¿Me siento triste? ¿Me siento decepcionado? ¿Pienso que mi futuro no va a ser bueno? Entonces esto me conviene y me edifica. ¿Lo sigo consumiendo? ¿O más bien tomo otro tipo de decisiones y prefiero volver a la escritura, por ejemplo? Correcto. ¿O prefiero hablar con un buen amigo? ¿O prefiero conversarlo con mi pastor, con mi mamá, mi papá? Tomar decisiones. Yo creo que eso es súper, súper importante. Y lo otro es realmente para qué queremos saber tanto. Y ahí va el punto que estábamos conversando antes y cómo conversamos. ¿Por qué el querer saber? Porque hay contenido que nosotros decimos, no, porque quiero saber porque es útil para mi vida. ¿Es realmente útil para tu vida? Hay que hacer el ejercicio de evaluación, lo que estamos hablando ahora. Y yo creo que ahí podemos sacar cuentas realmente. Lo otro que es súper importante considerar es que cuando yo decido abrir la Biblia, leer, abrir mi corazón y mi mente a recibir la palabra de Dios, es un proceso muy distinto al que hacemos frente a un teléfono y dejar que todo corra. Efectivamente va a demandar mayor ejercicio mental, esfuerzo, exactamente. Claro. Lo segundo que lo primero, que es simplemente recibir. Yo creo que por ahí también va la cosa. Claro. Y la sensación de vacío, insisto, quizás hace que queramos llenarnos, y es más fácil y más rápido llenarse del otro que está ahí, que puedes consumir, versus algo que demanda de ti también. Claro, pero el punto de también el conocimiento, entre comillas, que podemos adquirir a través de cualquier plataforma digital es muy limitado en cuanto a que siempre vamos a necesitar más. Es como que es insaciable, por eso existe el scroll de las redes sociales, porque uno baja infinitamente. Yo vi hace mucho en verdad, un documental respecto a las redes sociales y decía que en Instagram el acierto más grande que ellos pudieron tener fue hacer un scroll infinito. Uno en una red social, y en YouTube igual existe, en todas las plataformas ahora, nunca vas a dejar de bajar, porque hay tanto contenido y antes terminaba el contenido. Como que uno bajaba y llegaba hasta cierto punto, pero ahora te lo llenan con publicidad, con otras cosas, con sugerencias, para que uno nunca termine de consumir, y a veces... O sea, ¿podríamos estar toda la vida? Podríamos, posiblemente, No con sabía. todo lo que hay, y dice que la gente, entre más lo hace, menos como que sabe lo que está viendo. Y a veces, por ejemplo, le hacían a una persona, baje, no sé, un minuto, ¿qué vio? No se acuerda de una cosa. Porque nuestros procesos atencionales y de concentración no están hechos para eso. Claro. Por eso hay muchos colegios en países súper desarrollados que están volviendo atrás, que ya no están utilizando tecnología, sino que vuelven al papel, al libro, a escribir, y es lógico. Si se utilizan otros mecanismos, en el fondo ahí estamos recibiendo, pero no estamos procesando. Claro. Y claro, bueno, me parece súper fuerte. Yo no sabía que era infinito. Era infinito, es infinito para todos los que sepan. Y el apóstol Pablo, cuando leí este versículo, tenía todo que ver con esto, porque a mí me encanta, de verdad, no quiero como de ninguna forma este sea un podcast para satanizar, porque las plataformas digitales o la televisión, porque eso no está fuera por si acaso, el diario, todo lo que podamos consumir y que no nos edifica. Pero sí, como hemos conversado recién, ¿dónde están el fundamento de nuestra vida? ¿Dónde están nuestras bases? O sea, yo he visto en vivo y en directo personas que van a refutar la idea a nuestro pastor de cosas que vieron en TikTok, o sea, en YouTube, versus la palabra del Señor que fue escrita, inspirada por Dios, que es el único libro en el cual podemos leer millones de veces, nos va a dar diferentes interpretaciones la palabra viva. Y dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice, tengan cuidado, y es súper importante lo que estamos hablando ahora, realmente es como tener cuidado,
Dice, no presten atención a los que quieran engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Dice, pero que solamente son enseñanzas humanas. Dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, que es Satanás, entre medio de todas estas plataformas digitales. Y dice, y no a Cristo, porque al final dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Dice, a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y eso es cuando, lo mismo que tú decías, el tema de los vacíos. Cuando tratamos de llenar incansablemente estos vacíos con conocimiento, pero como en estos países quizás un poco más desarrollados que el nuestro, Un par de años nomás. están volviendo a los rudimentos. Si pudiésemos tener la capacidad nosotros como hijos de Dios de poder volver al fundamento de quien nos amó primero, que es Dios, que es Jesucristo, podríamos entender que Él es el único, y a todos los que nos están escuchando y viendo, Jesucristo es el único que puede llenar nuestros vacíos, que puede llenar nuestras carencias de una otra forma, que el único que puede sanar realmente quizás nuestros traumas. Y como a modo de conclusión, que lo pudimos conversar antes de comenzar el podcast, ¿cuál es el fin de todo este conocimiento, Ru? Bueno, es una pregunta súper compleja, pero según yo, no es importante conocer tanto. ¿Para qué quieres saber tanto realmente? Por eso digo, ¿en qué sentido te edifica saberlo todo? O sea, ¿para qué a mí sugestiva me ayuda saber que existen 3 millones de enfermedades? ¿Las voy a dejar de contraer por eso? Probablemente podría tener alguna medida de cuidado extra, lavarme más las manos, qué sé yo, pero yo sé que mi futuro, mi presente y que todos mis tiempos han estado en las manos de Dios. Entonces, el conocimiento quizás en alguna medida iría a opacar mi fe, porque voy a poner mis pensamientos, mis motivaciones en lo que conozco externo a, y mi fe se va a ver disminuida, o ni siquiera voy a echar mano a la fe, porque me voy a basar netamente en el conocimiento científico, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces creo yo que el conocimiento es un arma de doble filo. Puede ser muy positivo en algunos aspectos, sobre todo en lo que edifica, que esperemos que sea el caso de los podcasts, versus lo que realmente me destruye y me hace vivir un día a día angustiado o sobrepasado por distintas circunstancias. Como decía tú, Romy, hay que ser muy sabios también en poder decidir también qué consumir y también entender de las estrategias también que utiliza Satanás, que son, pero... a tu medida. Como a la medida, como el algoritmo, a la medida. Él va a darte al final a consumir lo que tú crees necesitar de una otra forma, y muchas veces eso también nos va alejando de Dios. El rey Salomón, que fue una persona que el Señor le entregó una sabiduría quizás por sobre toda la media que podíamos conocer, escribe el libro de Eclesiastés, que a mí me encanta, habla de los tiempos, él habla que conoció todo lo que se podía conocer, disfrutó todo lo que se podía conocer, y al final, en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, versículo 13, o sea, una persona que realmente no necesitaba saber más porque realmente lo conoció todo, y multimillonario, tenía acceso a todo. Y dice el versículo 13, dice, puedo terminar este libro diciendo que ya está todo dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos ha visto hacerlo. Y así termina, dice, como que al final el resumen de todo es alabar a Dios y hacer su voluntad, que era y como yo creo lo que conversábamos. Efectivamente ahí está la verdadera sabiduría, en saber vivir una vida con propósito y saber vivir una vida que también me haga a mí sentir bien y a los demás que me rodean. Y yo creo que por ahí también va el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, de vivir felices y amándonos los unos a los otros y a Él por sobre todas las cosas. Yo creo que la verdadera sabiduría está muchas veces en saber elegir. Amén. Así que todos los que nos están escuchando el día de hoy, de repente le animamos a que si se siente un poco saturado de todo lo que hemos dicho y ha dicho, hoy es verdad, esto quizás no me hace sentir bien. Así como hay dietas a veces, detox, que sirven para limpiar nuestro organismo, no está malo de repente tener un stop de quizás todo lo que podamos consumir
y tener un tiempo de oración, tener un tiempo también de lectura bíblica y a ver también cómo Dios le va a hablar de usted de forma personal. Imagínese, nos alimentamos de personas que crean contenido, pero el mejor contenido es el de nuestro Creador, que creó los cielos y la tierra, que inspiró la Biblia, y usted puede conversar con Él a diario, puede leer la Escritura, y ese puede ser el mejor alimento para su vida. Y lo mejor que cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, ese alimento nos da mucho donde echar mano en las crisis, nos da mucho donde echar mano para saber qué hacer en nuestro día a día, lo que hablamos. Conocimiento realmente útil. Exacto. La palabra del Señor es sabiduría para qué hacer hoy, para qué hacer más tarde, para qué hacer con mi pareja, para qué hacer cuando me siento triste, para saber dónde ir, para poder discernir. Así que de verdad le animamos a todos. No hace mal escuchar podcasts, hace bien, sobre todo este podcast. El único, no. El único, no. Hay muchísimo muy buen contenido cristiano, pero le animamos a que pueda también cimentar su vida, sus conocimientos y todo lo que usted hace sobre la roca sólida de nuestro Señor. Así que, Romy, no sé si tiene... No, solamente decir que Dios nos diseñó y nos creó. Y siempre el diseñador y el creador va a saber de qué manera utilizar aquello que creó. Entonces lo mejor siempre va a ser lo que Dios nos diga, porque Él sabe para qué nos creó. Buenísimo, excelente conclusión. Así que mucha bendición a todos los que nos escuchan y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Que el Señor les bendiga.